Nunca tuvimos motivos de queja. Probablemente incluso tuvimos demasiado en un momento. Eso es lo que ha fallado en nuestras vidas. En sí, el contexto financiero en el que he evolucionado siempre ha sido principalmente mi familia materna, pero en el momento de la separación solo me quedé con mi madre. Después nos mudamos a Sudamérica y el dinero, desde mi mudanza, realmente es así como lo veo. El dinero comenzó a convertirse en mi oxígeno y al mismo tiempo se convirtió en mi asesino. Durante 3 años y medio falsifiqué, sin darme cuenta, una vida perfecta. La gente, y mis amigos también, solo vieron a un niño rico, aprovechando su dinero para viajar a los 4 rincones del mundo. Me vieron en desfiles de moda porque terminé siendo modelo en Bolivia. Me vieron en grandes eventos. Vieron una vida lujosa y envidiable, pero la realidad era muy distinta. No diría que no tenía amor, pero no sentía que me amaran correctamente porque empecé a tener montones de relaciones con muchos chicos diferentes. En 2019 tuve más de 100 parejas a pesar de que apenas era mayor de edad. Era consciente de que eso no me estaba haciendo bien, pero ya solo vivía por los vicios y los artificios. Era lo único que me mantenía con vida, ya que no comprendía el origen de mi infelicidad en aquel entonces. Ya sea el sexo en abundancia, el alcohol en abundancia, la demostración de dinero en abundancia, esas cosas eran lo único que me mantenía vivo. Es por eso que al final digo que el dinero se había convertido en mi único oxígeno, porque el dinero me permitía despertar envidia, el dinero me permitía comprar alcohol. Lamentablemente los chicos solo me hablaban por dinero. Al final todo estaba relacionado con el dinero. Era el dinero el que alimentaba mis vicios. Viví durante 3 años un largo suicidio inconsciente en Bolivia. Mi madre vio mi malestar y el ejemplo más concreto son todas las relaciones sexuales que pude tener porque era en casa y ella las veía pasar, a veces 3 al día. En ningún momento dije no, paré. Creo que nuestra relación estaba al límite de ser insalubre. Ambos estábamos apartados de la realidad. Nadie me ha ayudado nunca. Considero que estuve pidiendo ayuda durante 3 años, pero que nunca nadie recibió nada. Caí en depresión y anorexia. Perdí 30 kilos en un año y bajé hasta 37 kilos en noviembre de 2018. Pero aunque la gente veía que estaba adelgazando, no creo que se dieran cuenta de que no estaba bien, porque yo mismo no me percataba. Tomé el alcohol como remedio contra la tristeza y no pensé que eso iba a tener un lugar tan grande, también tan joven en mi vida. No bebía en absoluto por el buen sabor del tequila, porque es realmente repugnante. Pero me dolía, pero por un lado yo estaba bien, porque sentía que me había distanciado de mi realidad. Y aunque mi vida era una mentira, esa era mi realidad. Era la mentira en la que estaba sumergida y en la que me había ahogado por completo. Y al final caí en el alcoholismo a los 17 años inconscientemente. Entendí que no era muy feliz y que tal vez en mi vida solo tenía dinero. La verdad es que también me gustaría entender por qué no se activó ninguna alarma. Pero la verdad es que mi padre siempre estuvo muy preocupado, a pesar de los 12.000 kilómetros, y que nuestras relaciones a veces eran un poco conflictivas. Y cuando estaba en mi peso más bajo, él había realizado todos los trámites necesarios en una clínica privada de Biarritz. Mi madre me dijo que si quería regresar a Francia, no había problema, solo que no intentara volver a contactarla. Si me quedaba con ella en Bolivia, tenía que cortar lazos con mi padre. Me pidieron elegir entre mis padres, pero de nuevo, no era una elección. Había estado viviendo una vida de lujo gracias a mi madre durante 2 años, que había construido gracias al dinero, que no podía tener nada más que la vida que tenía. Mi madre sabía exactamente lo que me estaba pidiendo. Ya creo que no se puede elegir entre los padres y hubiera preferido nunca tener que elegir entre mi padre y mi madre. Pero a mis 17 años, habiendo cumplido todos mis sueños gracias a mi madre, corté lazos con mi padre definitivamente. La única persona que moderaba mi salud mental y que moderaba esta relación que tenía con el dinero, lo negué, quedando sin ningún soporte estable. El único pilar que tenía era la educación sobre el dinero que me habían dado y seguirían dándome. Mi madre me había hecho odiar a mi padre sin razón, solo porque me habían programado para hacerlo. Regresé a Francia en 2020. Seguía con mis aventuras constantemente. El hecho de haber tenido tantas relaciones, incluso solo una tarde, una hora, una noche, en fin, en realidad compensaba esta falta de padre con muchos compañeros diferentes y eso me permitía seguir adelante con deseo. Realmente solo me mantenía gracias al alcohol, a los hombres y al dinero. Entendí que me estaba destruyendo y que algo realmente no iba bien durante el confinamiento. Entendí que uno no bebe tanto cuando es feliz, no se acuesta tanto cuando es feliz,
no pierde tanto peso cuando es feliz, a pesar de todo. Nunca creo que tengo suficiente, nunca desprecio lo que he tenido. Y ahí el alcohol realmente tomó una importancia capital en mi vida porque realmente estaba consciente de mi tristeza. Pero hubo un momento de luz en esta cuarentena. Conocí a un chico por casualidad a través de las redes sociales que se llamaba Maxence. Solo esperaba poder estar y verme conmigo. Y nunca había recibido afecto de un hombre, amor de esta manera, y eso me hizo sentir muy extraña. Hizo su salida del armario por mí ante sus amigos y su familia. Fue la prueba de amor más hermosa que podría haber recibido, porque me enviaba los mensajes que tenía con su madre. No escribía sobre su homosexualidad, sino sobre estar enamorado de un chico. Y eso marcó la diferencia. Y no sé, finalmente sentí que alguien me veía como vivo, que me sentía amado. Por primera vez entendí que había estado muriendo durante 3 años y medio, porque estar con Maxence me hacía sentir vivo, y me di cuenta de que no había sentido eso en 3 años y medio. Y fue abominable ese momento de realidad, de entender que hemos estado muriendo durante 3 años y medio y que lo único que nos mantiene con vida es finalmente bajar los tornillos. Y lo entendí porque Maxence era la única persona que logró hacerme sentir vivo mientras estaba muriendo y... En el momento en que entendí eso, comprendí que quedarme en París me iba a matar de todos modos porque nunca iba a recibir ayuda para el alcohol y el alcohol ya me había hecho autolesionarme. Porque cuando estaba alcoholizado era en ese mismo momento cuando era más consciente de la realidad. Por ende sabía que eventualmente el alcohol me vencería. Así que volví en el mes de... Bajé el 19, creo, de junio. La realidad era simplemente que quería vivir una última vez antes de intentar morir, porque en el momento en que entendí que de todos modos tendría que quedarme en París porque nunca había hecho lo que quería. Mi vida siempre había sido todo indicado y sabía que eso no iba a cambiar, así que antes de intentar quizás dejar mi vida definitivamente, quería haber vivido un poco antes, y en ese momento utilicé el hecho de saber mentir a los demás sobre mi vida y sobre mis verdaderas emociones porque durante 2 semanas tuve que fingir estar feliz de vivir mientras preparaba mi suicidio. Sabía que el día que regresara a París intentaría suicidarme. El 3 de julio, al llegar al apartamento, fui por una botella. Me puse uno de los trajes que me habían hecho en Bolivia porque quería ser el más guapo en mis últimos momentos. Y les dije a mis amigos que iba a dormir porque estaba cansada. Llamé a Maxence. Me senté en mi mesa con un montón de medicamentos y comencé a tomarlos con el vino rosado además. Ahí perdí la noción del tiempo. Una cosa era segura, no quería morir. Solo quería volver a vivir. Fue de alguna manera una última llamada de auxilio. Solo intentaba sepultar una mentira y 19 años y medio de vida. El grito de auxilio fue desgarrador, pues no temía a la muerte. En realidad no temía eso, pero dado que tenía este deseo, sin embargo, tal vez de vivir un momento a las 21:30, eso recuerdo la hora. Envié las cartas que había preparado durante mis vacaciones a espaldas de Maxence. Luego llamaron a mi puerta en Vincennes. Los bomberos estaban allí. Estaba entre el coma y la realidad. Realmente estaba... Ya no era mucho allí, realmente estaba muriendo de todos modos. Tomé 80 gramos de medicamentos con toda una botella de alcohol y por lo tanto me enviaron al hospital en la noche del 3 al 4 de julio. 2 horas después me trasladaron a cuidados intensivos para recibir un trasplante de hígado. Mi hígado estaba en demasiado peligro como para que hubiera siquiera una solución milagrosa de alguna manera para mi estado. La mañana del 4 de julio, los doctores me dijeron que mi padre venía en tren a verme. No entendía por qué venía. Mi madre me había hecho odiarlo hasta el final. No entendí por qué de repente quería cuidar de mí cuando me habían hecho creer que nunca lo había querido hacer. Y por primera vez, de alguna manera, escuché a mi padre llorar. Tenía al otro lado del teléfono a su hijo que estaba desconectado, y tanto como mi vida antes solo dependía del alcohol, del dinero y de los chicos, tanto como ahora mi vida solo dependía de las máquinas. Hubo un enorme silencio en la llamada que tuve. Me dijo, ¿sabes que te amo? Y colgó y... Llegó y muy naturalmente volvimos a hablar como si no hubiera pasado nada durante 1 año y medio, porque no servía de nada remover el pasado cuando ni siquiera sabíamos si iba a tener un futuro. La mañana del tercer día llegaron diciéndome a mi padre y a mí que finalmente ya no había ninguna toxina en mi cuerpo. Todo se reguló milagrosamente. Nunca me han trasplantado, aunque médicamente debería haber muerto.
Milagrosamente seguía vivo. Al estar bien, me trasladaron a psiquiatría, lo cual fue el mejor momento de mi vida. Por otro lado, a diferencia de la reanimación, porque pude poner palabras a lo que había vivido, a lo que sentía, se me dio el derecho de expresar con palabras. De alguna manera, también se me dio el derecho de quejarme de mi vida. Nunca me había permitido quejarme o decir que estaba triste, porque al final el hecho de despertar la envidia de los demás se volvió contra mí. Porque no puedes quejarte de algo que otros envidian. No me permitía el derecho de quejarme porque supuestamente tenía una vida de ensueño. Mi padre ha sido el único presente en mi vida, ya que mi madre me renegó. Finalmente, renegar puede ser un poco fuerte, pero mi padre ha sido el único presente desde el 3 de julio 2020 porque mi madre dejó de hablarme desde entonces. Gasté mucho dinero antes de intentar suicidarme y finalmente mi madre solo se enfocó en eso mientras estaba en reanimación y su único objetivo era recuperar los regalos que había podido hacer para obtener un reembolso y recuperar el dinero. Ella vació mis cuentas y mi madre, durante la psiquiatría, solo pedía cartas de mis médicos que indicaban que había hecho compras compulsivas con un pensamiento suicida detrás para que ella pudiera obtener un reembolso, pero en ningún momento preguntó si estaba bien. Ella nunca intentó ponerse en contacto conmigo. Lo primero que me dijo, incluso cuando la llamé desde la unidad de cuidados intensivos, fue: si crees que debemos dejar de hablar, lo entenderé. Había visto la realidad de nuestra vida con mi madre y mi gesto creo que también le había hecho darse cuenta de todo, excepto que cuestionarse a uno mismo es un trabajo enorme y da mucho miedo, y no creo que mi madre estuviera lista, así que no tuvo noticias. A pesar de todo, fue extremadamente duro y salí del hospital el 28 de julio 2020. Continuó siendo complicado porque tenía, entre comillas, 19 años y medio de vida para cambiar por completo. Tenía que convertirme en un adulto rápidamente porque, dado que ya no tenía a mi madre, ya no tenía dinero. No estaba completamente sola tampoco porque mi papá siempre estuvo allí, no tenía de qué quejarme, pero para mí ya no tenía nada porque había tenido tanto que un confort financiero normal no era nada para mí. Pero por otro lado, con el deseo de vivir y tener éxito, tenía que aprender a vivir normalmente y eso fue muy complicado al principio. Al final, considero que mi vida desde mi salida del hospital psiquiátrico es una búsqueda hacia la resiliencia y comprendí que amarse a uno mismo era una de las cosas más importantes y que iba a ser la cosa más importante en mi búsqueda de resiliencia y ahora me siento completa y sobre todo me valoro ahora y me considero como todo el mundo debería hacerlo. Considero que tengo mi lugar y que tengo derecho a vivir y eso me hace sentir increíblemente bien porque ahora eso es lo que me mantiene aferrada a la vida, es el deseo de vivir y de continuar. Y creo que lo más importante en mi búsqueda de resiliencia ha sido la importancia de la escritura. Cuando estaba en el hospital escribí 150 páginas. De hecho, en 3 semanas ya estaba escribiendo mi vida. Realmente tomé conciencia de la suerte que tuve de salir indemne y realmente sin ninguna secuela. Me dije que si no había muerto cuando debería haberlo hecho era porque todavía me quedaban cosas por vivir y lograr. Y tomé esas 150 páginas, las imprimí y me puse en la búsqueda de escribir, en cierto modo, una autobiografía, un testimonio. Estaba escribiendo mi verdadera historia y ya no podía falsificarla ni cambiarla. Era la realidad la que estaba escribiendo y la escribí de manera universal, aunque la historia sigue siendo personal, de manera que las personas puedan identificarse o no, por supuesto, pero puedan intentar entender y entrar en mi historia. Estaba bien y pensé que tal vez podría ayudar a otros a estar bien. Nunca había recibido la ayuda necesaria y consideré que mi libro podría ser una ayuda, aunque nunca reemplazará mucha a un psiquiatra u otra cosa, pero iba a ser mi ayuda para algunas personas, para poner un punto final definitivo a mi vida anterior. Estaba muy orgullosa de mí misma porque por primera vez en mi vida había hecho algo por mí misma y por mí misma. Partía de la nada. Era una niña enorme y finalmente siento que me he convertido en una adulta y es genial.